En agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. A ver, déjeme cortar aquí porque me enredé y me quedé con otro audífono. A ver. Ahora sí, ahí lo cerré. No, sí, yo sabía lo que estaba pasando, pero me enredé, me había quedado con otro audífono, estaba viendo otras pantallas. ¿Cómo están, queridos amigos? Espero que bien, sobrellevando esta situación de encierro, que para nadie es del todo agradable, aunque algunos lo llevan mejor que otros. Mi querido Garfield lo lleva muy bien, porque estaba de antes de la pandemia en la costa, así que se quedó a vivir allá para siempre, pues, así que me imagino que estará mejor que nosotros. ¿Cómo está usted, mi querido Garfield? ¿Bien? Muy bien, mi querido amigo. Gracias a Dios, bien dentro de esta crisis tan grande que tenemos en Chile, y donde yo creo que la peor parte de la crisis es nuestra clase política, particularmente la oposición. Yo creo que nunca hemos tenido una oposición tan mala en Chile. Nuestro país se merece una oposición mejor. La política es clave, la política es lo que da gobernabilidad y dirección a los países. Con una política mediocre, bueno, los países solo pueden ser mediocres, y lo que tenemos hoy día en política, por supuesto con honrosas excepciones, es realmente lamentable. Yo que soy viejito ya, he tenido la oportunidad de ver a lo largo de mi vida muchos políticos, muchos congresos, muchos partidos, mucha gente pública, y lo de hoy día es increíble. Fíjese que tenemos en el Parlamento tenemos a los locos Adams en gloria y majestad. Tenemos un parlamentario que se disfraza de vampiro para ir a su trabajo, y por supuesto se disfraza como vampiro y cobra 100.000 pesos diarios de viático, como todos los que están ahí. Hay una que le dice que una que es presidenta del Senado, que dice que se pasa la Constitución por el arco del triunfo. Tenemos uno que fue mechero, pero fue mechero viniendo de una familia rica, que eso es lo grave, ¿no? Tenemos un sabelotó ubicuo que está en los matinales, uno que pasó de la extrema derecha a la izquierda, que falseó su título de magíster. Tenemos otro que es experto en retroexcavadoras, que se dedica a deshacer lo que se ha progresado en un país. Tenemos una señora que peina las muñecas dentro del Congreso. Tenemos uno que dice que le va mal cuando mezcla el copete con la hierba. ¿Usted puede creer una cosa así? Que nosotros tengamos un parlamentario que hace las leyes. Oiga, partió con Tuti el programa. Que dice tengo otro, hay otro que lo llaman el padrino. Hay una que anda en la escoba, que es la bruja más odiosa que se haya conocido. Tenemos una alcaldesa que anda bailando en los matinales. Hay otra a la que le llaman la tongolele. Tenemos uno que es asesino confeso, en aras de la revolución. Tenemos uno que destila hielo, uno con barba igual que yo. Tenemos una bancada del 1%, personas que pasaron de los centros de alumnos al Congreso. Tenemos una araña que se trepa por los edificios, que está presa. Tenemos una que es bonita pero tontorrona. Hay otro amigo suyo, uno que se jacta que es de raza pura. Hay otro que está entrando por los palos ahora, que en una entrevista dijo que se avergonzaba de ser chileno, pero igual quiere ser presidente. Tenemos un soldado de la revolución castrochavista, por el dedo poco sucio. Tenemos un ex locutor de radio que negocia su voto cada vez que puede. Tenemos una cantidad no menor de personas que falsean sus títulos académicos.
Tenemos otro que le gusta dormir siesta, pero que dice que no lee los proyectos de ley. Tenemos varios apoyados por los narcos. Bueno, eso es la clase política. Y así es como está el país. Oiga, déjeme comenzar el programa saludando también a nuestros auspiciadores y saludando a un grupo de jóvenes que está haciendo una labor, a mi juicio, muy importante, viralizando las ideas de la derecha. Es difícil encontrar jóvenes. Anoche me invitaron a un programa y acepté por lo mismo. Se llama La Cultura Chatarra, lo pueden encontrar en YouTube. Me hizo una entrevista muy cariñosa y merecía, además de que yo era el inspirador de ellos, que están haciendo todas estas viralizaciones sobre las ideas que nosotros defendemos todos los días. Así que le mando un saludo cariñoso a Cripto. Ahí estuvimos hablando muy bien de usted también, mi querido Garfield, que lo quieren mucho. Así que lo invito a meterse a esa entrevista que hice anoche en YouTube, en el canal de Cultura Chatarra se llama. Cristo, una entrevista que aparece ahí, está muy buena. Saludos para él, saludos para el primo más viejo que tengo yo, Juan Ignacio, que está de cumpleaños. Le mando cariñosos saludos, sé que me escucha todos los días. A la melliza, a su hermana también, un besito a la Marine. Y déjeme saludar también a quienes hacen posible nuestro programa día a día, porque sin la presencia de ellos, sin lugar a duda, sería imposible hacer un programa de radio. Me refiero al Grupo Patio, que desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Si haber cerrado tu negocio ya es mala noticia, peor sería que te entraran a robar. Ahora con Tepillé, monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito, siempre San Jorge. Multiservice Grúas, hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, porque al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl. Y BCI igualará lo recaudado. Cada cosa que tú regales, BCI lo va a igualar, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Muy bien la iniciativa de BCI, felicitaciones. También felicitaciones a Abastible, que se ha puesto las pilas hoy más que nunca. Mantengamos la energía en alto. Por eso Abastible, con su programa de beneficio, ha entregado 670 estufas con sus respectivos cilindros a más de 8.700 cargas de gas por 3 meses al 50% de centros CEFAM de Chile. Conoce esta y todas nuestras otras iniciativas en abastible.cl. Universidad San Sebastián, comprometida con la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. Vamos rápidamente con prensa y volvemos. Sí, está entregando el balance de casos de contagio el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. Hoy, en las últimas 24 horas, 6.290 casos nuevos de contagio de COVID-19, 231.393 contagios totales, fallecidos en las últimas 24 horas, 252 personas, en total de fallecidos, 4.093 hasta la fecha, y ventiladores mecánicos disponibles, 322. Es parte del reporte que acaba de hacer el Ministerio de Salud. Sergio. Muchas gracias, Jessica. Nos aflojan los números, Lamentablemente no podemos transmitir buenas noticias porque no son buenas. 6.700 nuevos infectados significa, por un lado, que estamos haciendo muchos test, pero que la cosa no afloja. Déjeme terminar de saludar a nuestros auspiciadores. Anguo,
por un mundo limpio y sustentable utiliza la tecnología eficiente de ANGO, ahorra hasta un 35% en el consumo de gas y sé parte del cuidado de nuestro planeta. ANGO, especialistas en climatización, venta a través de instaladores y distribuidores. Y por último, quiero contarles del portal de sanitización efectiva. ¿Qué es lo que es? Es el lugar donde usted puede encontrar la asesoría de expertos en toda materia de sanitización. En sanitización efectiva cuentan con Cupex, el líquido sanitizante más completo del mercado, dispositivos de sanitización, un equipo de expertos que lo asesorará para enfrentar los nuevos desafíos de su negocio. Recuerde, escríbanos a info@sanitizacionefectiva.cl y déjese asesorar por expertos. También puede entrar a www.sanitizacionefectiva.cl y solicitar una asesoría online. Ahora sí, mi querido amigo, que usted está con una teoría bien especial de la pandemia, que después me gustaría profundizar en ella. Le doy la palabra. Oiga, yo como siempre me gustaría partir con el anecdotario para pasar a los temas de fondo. El tema de fondo es dar una mirada así como más arriba de lo que está pasando en Chile y en el mundo, como para tener una visión de campo. Pero parto por lo anecdotario. Ya hablé de la peor oposición conocida en la historia chilena y sin una clase política coherente, capaz de ponerse de acuerdo, bueno, los países simplemente no funcionan. Yo creo que Chile, no sé, en mi opinión, es de los mejores países del mundo, que está básicamente arruinado por su clase política. Pero, y además eso lo hemos visto, lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasó en Venezuela, en fin. Yo quería hacer algunos puntos breves. Primero, esta tontera de la oposición de decir el acuerdo demostró que no era verdad que no había plata. Había plata. Yo quiero ser bien enfático con eso, mi querido amigo. No hay plata, lo que hay es deuda. Es que eso es muy importante decirlo. La izquierda sigue con el absurdo de que Chile está lleno de plata, y no es verdad. Llevamos 14 años de déficit fiscal iniciado por la señora Bachelet, que es la que inicia la gangrena económica chilena. Le inicia la señora Bachelet. Hoy día estamos hablando ya de un 12% de déficit fiscal para este año. Estamos hablando de una caída del PIB que puede ser del 6-7%, de acuerdo al Banco Central. Y la izquierda diciendo que hay plata. No hay plata, hay deuda, y la deuda se paga, que es lo que la izquierda no entiende nunca. ¿Y quiénes la pagan? La pagan los ciudadanos de a pie. Todo esto que se está gastando lo pagamos nosotros, los contribuyentes, usted y yo. Después, otro punto que me parece importante es que siempre han hablado, la izquierda siempre ha hablado de los privilegiados contra los privilegios, contra las desigualdades. Bueno, hoy día los nuevos privilegiados son los empleados públicos chilenos. Fíjense que en todas, estamos ya con un 12% de desempleo, que son grandes castigados, con mucha gente en seguro de desempleo que más tarde o más temprano van a pasar a ser desempleados. Las remuneraciones del sector privado, casi todas las empresas han caído por obligación, y resulta que los empleados públicos, que son los que tienen la menor productividad en Chile y que ganan 40% más en promedio que el sector privado, los empleados públicos son los privilegiados, ¿o no? Bueno, a ellos no les ha afectado en nada esto. No solo no les ha afectado en nada, sino que no son inamovibles, tienen la peor productividad. Entonces yo creo que así como el resto de Chile está sufriendo por esta pandemia y esta situación económica, también los empleados públicos debieran tener una reducción de remuneraciones. No digo pareja porque los sueldos más bajos no corresponden, pero tampoco, acuérdense que en Chile sobran al menos 150.000 empleados públicos. Yo no soy partidario de despedir gente en este minuto. He tenido algunos debates en Twitter de personas que piensan que de todas maneras hay que reducir la planta fiscal.
Vamos a hablar de eso cuando entremos al acuerdo que se firmó esta semana. Pero yo no creo que haya que despedir gente hoy día, pero sí que hay que bajar en las remuneraciones. Y yo creo que en promedio estaríamos hablando de una reducción de 20% de las remuneraciones del sector público, que es más o menos lo que ha caído las remuneraciones del sector privado, sin siquiera hacer el ajuste de que los empleados públicos tengan rentas parecidas a las del sector privado, porque hoy día el sector público gana mucho más. Después, bueno, está la extensión de los 90 días de emergencia, que me parece bien. Perdón, pero ¿usted cree que alguien se va a atrever a tener ese costo político de bajar la remuneración del sector público o de ajustarla? Bueno, para eso yo estoy de acuerdo en que nadie tiene los cojones, pero esas son las cosas que se hacen en acuerdos nacionales. Para eso se acaba de hacer un acuerdo, pero en el acuerdo explícitamente la oposición bloqueó cualquier intento del gobierno de bajar los gastos públicos. Los gastos públicos mal hechos. No estamos hablando de bajar los gastos de salud, educación, vivienda, estamos hablando de la plata que vota el Estado, la plata que se queda en las manos porosas de la política, en la burocracia, la plata que no llega a las personas más necesitadas. Entonces, si no son capaces de ponerse de acuerdo en eso para generar los recursos, la clase política de nuevo es la que está fallando en Chile. La otra cosa que quería comentar es que me parece un absurdo haber soltado 13.000 presos y poner penas de cárcel para la gente que no cumple con la cuarentena. Yo soy totalmente partidario de que suban que haya penalidad por infringir estas normas de convivencia común en este momento de crisis. Pero yo no creo que tiene lógica soltar presos para meter más gente presa. Es un contrasentido absurdo. Lo que yo haría es estudiantes que lo pillan en estas cosas de no respetar la cuarentena, le quitaría la gratuidad. A las personas que tienen subsidios estatales le quitaría los subsidios estatales, haría trabajos comunitarios muy fuertes, cobraría multas muy fuertes, en fin, pero no a la cárcel. Después tenemos el terrorista narco que pillaron en la Araucanía con 800 kilos de cocaína, lo cual es algo que hemos venido diciendo a gritos durante mucho tiempo, muchas personas, usted y yo entre otros, que lo que pasa en la Araucanía es una cosa de narcoterrorismo, al cual el gobierno ha sido completamente incapaz de ponerle coto. Y eso es que están asociados con la FARC, que están asociados con las ramas duras de la izquierda extremista, en fin. Y la pregunta es en qué va a quedar todo eso, con una fiscalía a la cual yo creo que un porcentaje muy alto de los chilenos no le tiene ninguna confianza a la fiscalía. Todos sabemos que Abbott, ex Mapu, es un operador político instalado por la señora Bachelet para cubrir los escándalos de su gobierno. Entonces, parte del deterioro institucional. Después tenemos lo de Hugo Gutiérrez y el Tribunal Constitucional. Yo creo que todos los observadores expertos indican que Gutiérrez debería ser desaforado y sacado del Congreso por sus actos de incitación a la violencia y al terrorismo, y yo estoy dispuesto a apostarle doble contra uno, que el Tribunal Constitucional no lo va a sacar a Gutiérrez porque no se atreven a hacerlo. No sé qué opina usted, pero pienso lo mismo. No se van a atrever y por lo tanto el Estado de Derecho... Creo que hay argumentos más que suficientes para sacarlo. O sea, ¿cómo es posible que un diputado de la República esté fuera de un regimiento incentivando la violencia, por ejemplo? Así es. Esa entre muchas cosas. Pero yo estoy de acuerdo contigo, no le van a tener miedo al Partido Comunista y no se van a atrever a sacarlo. Y ojalá que esta vez me equivoque. Yo no sé. Ojalá que nos equivoquemos los dos, pero entonces estamos en la misma línea. Después tenemos el tema de las dietas de los parlamentarios. ¿Usted me va a creer que a 8 meses todavía son incapaces de cumplir con la rebaja de las dietas? ¿Para qué hablar de los viáticos asquerosos, esos que se pagan, las regalías que tienen, las asignaciones? Pero ¿sabe? Yo hice una encuesta en Twitter
y el 65% de la gente que me contestó, que fueron cerca de 2.000, no le cree a los políticos y cree que la rebaja final va a ser del 10% o menos. Y un 80% cree que va a ser del 20% o menos. O sea, nadie le cree a los políticos que van a cumplir con su promesa de bajarse la renta en un 50%. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Trataron de esconder una cosa que es eminentemente política en una cosa que es más o menos técnica, que una entidad tercera que depende del Estado, que depende del gobierno, le fije las remuneraciones de acuerdo a una escala técnica y por lo tanto otra vez hicieron trampa. Y lo concreto es que hasta la fecha de hoy día no se bajan las remuneraciones y que la gente no les cree, entre los cuales estoy yo, no sé en qué posición está usted, no les creo que se van a bajar la renta en un 50%. No les creo. Oiga, ¿me cree Ahora, a mí cree que nos vamos a ir a pausa o no? ¿Me cree por lo menos eso? Tenemos que hacer la pausa. En todo caso, quiero agradecer, me acaba de llegar un libro, no lo he leído por cierto, me acaba de llegar Pequeños Grandes Detalles, una novela de Sergio Risenberg, fotografías de Samuel Mena Orel. Vamos a tratar de leerlo. Muchas gracias por este regalito, Sergio Risenberg. Y gracias a toda la gente que me ha mandado qué sé yo, mail felicitando, por ejemplo, Manuel Martínez, Checho, gran entrevista la de ayer en Cultura Chatarra con el buen Cripto. Siempre veo a los youtubers de nuestro sector y de verdad eres un referente, al igual que don Sergio Melnik. Me gustaría ver a don Sergio Melnik también en una entrevista con los jóvenes que día a día están haciendo patria en torno a las ideas de la libertad. Un abrazo, Checho y don Sergio, desde Concepción, Manuel Martínez. Increíble cómo la internet recorre el mundo desde Concepción. Hay otros videos por ahí que escribe gente de Perú, de Argentina, que los vio. Es increíble esta globalización que permite la internet. Vamos a la pausa, no se mueve nuestra sintonía, seguimos con Sergio Melnik conversando y analizando la actualidad. Bien, ya estamos de vuelta con su programa Conectados con Agricultura. Les recuerdo que ustedes pueden participar, aunque el día viernes todos como que queremos escuchar un poquito más a Sergio Melnik y leemos menos mail, pero igual estamos aquí leyendo por si hay alguno que realmente es importante leerlo. Así que nos pueden escribir y mandarnos WhatsApp. Algún WhatsApp vamos a escuchar en un ratito más, así que ¿sabe cómo hacerlo para el WhatsApp? Me imagino. Mucha gente me alega que doy poco el número del WhatsApp, pero anótenlo una vez y guárdenlo, por el número del WhatsApp, más 569 42 48 98 04, más 569 42 48 98 04. Sergio Melnik, siga usted. Estábamos en el anecdotario semanal, las cosas que pasan en la semana que por ser día viernes es como que quiero hacer una síntesis antes de partir de los temas de fondo. Estaba diciendo que el último era las dietas de los parlamentarios, que es una vergüenza y que la población cree que no van a cumplir con su promesa. Yo también creo que no van a cumplir y la verdad es que les da lo mismo, les importa una corneta lo que piense la gente, se miran el ombligo. Por ejemplo, dígame usted, ¿qué pasó con la presidenta del Senado que dijo que no respetaba la Constitución? ¿Pasó algo? ¿Hubo una censura ética? ¿Hubo una declaración pública del Senado? ¿Renunció a su cargo? ¿Qué pasó algo? No pasó nada, Checho.
No puede ser que la clase política sea indiferente cuando una autoridad de ese nivel, la segunda autoridad política del país, y el presidente del Senado, dice que no está dispuesto a respetar la Constitución, que le da lo mismo. Sin embargo, ella misma quiere hacer otra Constitución. ¿Para qué hacer otra Constitución si no la respetan? Se perdió el Estado de Derecho en Chile. Después tenemos el escándalo de Televisión Nacional, que sigue y sigue y sigue y nadie hace nada. Particularmente lo que le corresponde hacerlo es al gobierno, o de nuevo a la clase política. Fíjese que Televisión Nacional es una empresa pública donde literalmente el directorio se cuotea políticamente. Una empresa manejada con un directorio de políticos cuoteados, que está completamente quebrada y trancada, que lleva 6 años con unas pérdidas enormes, donde la hemos tenido que financiar con plata estatal, lo que es ilegal, porque es una empresa que no debiera recibir subsidios estatales. Ya recibió un enorme subsidio estatal, que es el capital con lo que se formó, y resulta que nos encontramos ahora con la sorpresa de que Canal 7 está instalada en un edificio que cuesta $100 millones. Yo quiero que usted, que es un hombre de negocios que sabe y estudió el tema, ¿qué empresa del mundo con pérdidas que no sea estatal está parada arriba de un edificio que cuesta $100 millones de plata inmovilizada? Mire, se lo voy a poner como referencia a los auditores. Usted, por una inversión de $100 millones, de cualquier inversión en realidad, usted esperaría un retorno aproximado, porque tiene riesgo, del 10%. Bueno, Televisión Nacional, solo por el edificio, por los $100 millones que tiene el edificio, debiera reportarle al fisco utilidades por al menos $10 millones al año. Y no solo no las reporta, le cuesta al año, le está costando Televisión Nacional del orden de $100 millones de plata estatales para cubrir las pérdidas que tiene, que se las pasan entre avales, entre aportes directos, entre las ficciones del canal cultural. Pero lo concreto es que ahí está. Yo creo que ahí hay que meterse en la discusión si es necesario un canal público haciendo lo que hace Televisión Nacional o no, porque hablar de rentabilidad sobre un edificio, claro, si lo miras desde desde el punto de vista privado, ninguna empresa va a estar arriba de un edificio de $100 millones, a no ser que tenga una rentabilidad tal que le permita aquello. Y obviamente la pura rentabilidad de la inversión no le da a Televisión Nacional. Me parece que es injusto verlo de esa forma, porque Televisión Nacional tiene mucho más capital que eso. Lo que pasa es que lo ha perdido. Yo lo estoy dando como referencia, Checho. Sí, lo que pasa es que yo te podría dar el mismo ejemplo de un hospital. Un hospital puede costar mucha plata el edificio y no se mide así la rentabilidad, porque o la mides como una empresa privada con fines de lucro o no, porque si no es injusto hacer ese análisis. Usted está haciendo de bufón. Dígame, ¿cuál es la rentabilidad social de Canal 7? No, es que por eso que te digo que la discusión, el foco debe estar puesto en que si se justifica o no un canal público que le cueste esa cantidad de plata al Estado, ¿no? Si en eso estoy de acuerdo. Pero claramente no, pues obvio que no. Esta es una pelea solitaria que yo tengo hace varios años, a usted le consta. O sea, tener un canal estatal para hacer telenovelas, reality, matinales, es una estupidez del tamaño de una catedral. Tenemos funcionarios estatales, que son los funcionarios del canal, son estatales, porque la empresa es estatal, que ganan fortuna y no producen ningún bien social que no pueda producir el resto de los canales. Ahora, si usted me dice que vamos a tener una televisión pública, o sea, a estas alturas yo ya hubiese esperado que hubiese un proyecto de televisión pública interesante, pero tampoco hemos visto un proyecto de televisión pública. Lo que hemos visto es más basura de lo mismo. Y entonces, la pregunta, fíjese que ayer Sergio Vitar, que yo lo consideraba una persona absolutamente coherente y cuerda y todo, ayer dijo que Televisión Nacional era fundamental para la existencia de la democracia. Que si todavía TVN se acababa la democracia, prácticamente es lo que dijo, con lo que dio a entender. Y eso es pura basura.
Sí, lo que pasa es que la discusión que tuve con Sergio Vitario ayer es que él dice que una televisión pública que neutralice la propiedad de los otros medios de comunicación que son fundamentalmente de derecha, y yo creo que de ahí partió que yo le dije que era una falacia y que se molestó porque yo creo realmente... De hecho, el tema de la representatividad y lo que haya o no haya de pluralismo en los medios de comunicación, yo estoy de acuerdo que es fundamental que los medios de comunicación sean pluralistas. Para eso existen las regulaciones. Fíjese que estaba viendo una en la cual yo estoy completamente en desacuerdo, una regulación para que las radios estén obligadas a transmitir el 50% de música chilena. Bueno, yo quiero decirle que no estoy de acuerdo con la regulación, pero esas son las regulaciones que se pueden hacer. En algún minuto, lo mismo se dijo del diario La Nación, que si no había un diario estatal, el país, la democracia se colapsaba. Y así se ha dicho de todo estratégico, todo. La izquierda, con tal de fundamentar sus argumentos que no tienen solidez teórica. La democracia no depende de que haya un canal estatal, nunca ha dependido de que haya un canal estatal. Y si pero sí depende que haya libertad de prensa y haya pluralismo, eso sí depende, porque si no hay pluralismo, por supuesto, pero eso obvio que no lo escuchó. Sí, pero yo creo que apuntaba un poco más a eso a Sergio, en el fondo no. No, yo lo escuché, pues Checho, dijo que el Canal 7 era fundamental para la existencia de la democracia, y que si no había Canal 7 no había democracia. Entonces, ya cuando los argumentos llegan a ese nivel de personas tan de peso como Sergio Vitar, porque Sergio Vitar es una persona a la cual nosotros respetábamos, pero se ha ido polarizando y ha ido estresando los argumentos. Sergio Vitar se supone que es una persona racional, y aquí se salió completamente la racionalidad. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y no estamos enfrentando la discusión, y por ahora, como tenemos un gobierno de dilucho, tampoco se debe enfrentar el problema. Pero lo concreto es que hoy día, que hay una escasez de recursos enorme, Televisión Nacional nos está costando del orden de $100 millones al año entre pito y flauta, entre lo que pierde y lo que le pasa, y no avanzamos hacia ninguna dirección, no avanzamos. No está. Ni siquiera hemos sido capaces de cambiar el directorio para que no sea cuoteado políticamente. Lo que quiero decir es que lo de Televisión Nacional es un escándalo. Después, bueno, tenemos el tema que ya a usted no lo alcanzamos a tratar, pero el médico del hospital de Melipilla, que está hoy día trending topic en las redes sociales, que se suma a la funa que le hicieron al ministro París en la semana, nos dice que es algo muy malo en el sector público, Checho. El colegio médico es una cosa, es un activista político. El colegio médico no es un elemento gremial y está directamente involucrada en la política. Fíjate que el Colmet se ha atrevido hasta a opinar de economía, que ya ni siquiera opina de bien de salud, porque el colegio médico no es un ente técnico, es un ente gremial que está para defender intereses gremiales, no tiene la altura técnica. Y de hecho su presidenta es una médico que no le ha ganado a nadie, que apenas tiene el título de médico, que no la hemos visto en ningún hospital resolviendo nadie. Y bueno, son las cosas que vemos pasar. Y por último, tenemos la noticia que la TAM se va a Argentina, cosa que es como obvia. Así pasó en Venezuela, por ejemplo, fueron todas las empresas, todas las aerolíneas. Y que es importante que lo sepan los chilenos, porque hay chilenos como el Grupo de Puebla que le piden consejos a Fernández de cómo manejar Chile. Y Argentina va a tener probablemente la peor catástrofe después de Venezuela de toda América Latina en lo que viene. Y cuando hablan de subir los impuestos y hacer otras cosas en la economía que son abiertamente contra el desarrollo, es bueno que miren lo que está pasando en otras partes del mundo. Ese es mi recuento anecdotario. Déjeme leer un mail a propósito de lo que usted dice. Estimado Checho, un gran saludo para ti, el gran Garfield. El gobierno debería investigar la negativa de atención en dicho hospital por ser
carabinero. Si fuera cierto, esa persona debería ser despedida y como es un extranjero, expulsarlo del país. No puede ser que un médico se niegue a atender a una persona, más aún en estado de emergencia por pandemia. Salud, Gonzalo Murúa. No solamente hay que despedirlo, sino que yo creo que tiene que rendirle cuenta a la justicia. Un médico no puede negarse, hay una ley que no le permite negarse a la atención. Yo de verdad no puedo creer que llegue a este nivel de odio. Fíjate que ayer me hacía una consulta este joven Krypton en la entrevista y me decía los mismos que usaron la mano para taparse un ojo, hoy día tiran la mano para pedirle plata al Estado. Entonces yo le dije, aquí yo hago un distingo muy grande. Independientemente que mucha de esa gente que destruyó el país, que inventaron cosas y que inventaron incluso salas de tortura y se subieron a ese carro de mentiras y qué sé yo, hoy día tienen todo el derecho de pedirle al Estado que los ayude si efectivamente el Estado los obliga a quedarse en sus casas. A nadie pueden obligar a quedarse en sus casas sin ingresos para darle alimento a su familia, qué sé yo. Y eso independientemente de quién sea la persona, del color político, de la religión, de la clase social. Y en eso creo que hay un mínimo de humanidad que uno debe distinguirlo. Lo que pasa es que hay gente que tiene ideologías que son tan extremas que son capaces, como este doctor, de no atender a una persona porque yo no atiendo Paco. O sea, carabinero, la vida de un carabinero porque él debe identificarlo como de una ideología distinta. Los carabineros no tienen ideología, reciben órdenes, ¿no es cierto? Y está dispuesto a no atenderlo. Eso es algo que no podemos permitir en este país. A mí me parece de la mayor gravedad el hecho que ocurrió en el hospital de Melipilla y no hay que dejarlo pasar. Esto no puede quedar sin castigo porque es una pésima señal. Vamos a la pausa. Perdón. Pero ¿sí? ¿Aló? Sí, te escucho. ¿No le parece igual o más grave lo que pasó con el ministro París en el hospital de San José? Yo sé que hay alguien responsable, hay algún sumario, dejaron... Mire, la pregunta que ha hecho mucha gente... ¿Y si llega un enfermo que lo reconocen como de derecha y lo tienen que atender estos animales? Sí, claro. ¿Creen que lo van a salvar o lo van a matar? Bueno, esa pregunta me hizo anoche Krypto. Si tú te enfermaras y cayeras en ese hospital, ¿tú crees que te van a salvar? Muy buena pregunta. Por eso que es inaceptable. No por lo que me pueda pasar a mí. Bueno, yo ya a esta altura de mi vida me voy a morir de viejo. Pero es porque no podemos permitir este tipo de cosas en la sociedad. Definitivamente yo creo que en esto no hay que dejarlo pasar. Ninguno de los dos hechos, por supuesto. Vamos a la pausa, regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Bueno, siempre en todos los gremios hay gente que desprestigia al gremio. Obviamente uno no puede negar la importancia que ha tenido el gremio de la salud en general en esta pandemia. Han hecho un sacrificio enorme, muchas veces a riesgo de sus propias vidas, dejando a sus familias botadas por horas y horas, y aparece gente como este médico o como esa enfermera que le gritó al ministro, que desprestigian y al final la gente mete en el mismo canasto a todo. Es como lo que pasa con, por ejemplo, el gremio de periodistas, que yo he aprendido a conocer
a muchos periodistas, y hay periodistas que realmente se toman en serio su carrera y tratan de ser objetivos. La objetividad no existe, a mi juicio, en el periodismo, pero tratan de ser lo más pluralista posible, tratar de dar todas las miradas e investigar. Y hay otros periodistas como este, ¿cómo se llama este que protege a la primera línea, que se enfrentó conmigo en la televisión? Pecada, ¿cuánto se llama? No, se me olvidó en este minuto el nombre. Cavada, que son un total desprestigio para el periodismo, aunque él aparezca como enviado de guerra y se vista con distintos colores, se ha paseado por programas de farándula buscando un nicho, porque la verdad de todas partes lo echan donde no tiene ninguna capacidad profesional, a mi juicio. Un tipo que está totalmente contagiado, infectado con su ideología, y finalmente termina desprestigiando a todos los periodistas. Entonces, yo mismo caigo en la trampa de decir, todos los periodistas son de izquierda y qué sé yo, y no es así. Hay gente que es bastante más moderada, que puede tener una mirada distinta, pero que tratan de informar lo mejor posible. Pensemos que los grandes escándalos en Chile lo han descubierto los periodistas, digamos las cosas por su nombre. Muchas cosas que las mismas instituciones, los aparatos de inteligencia no han sido capaces de denunciar, o no han sido capaces de encontrar, ni la Contraloría muchas veces. Por investigaciones de prensa han salido a la luz pública y hemos podido mejorar un poquito más la sociedad al encontrar eso. Entonces, por eso que te digo, dejar en tela de juicio a los doctores, cuando la gran mayoría, que no necesariamente pertenecen nada más al colegio médico, están haciendo un tremendo trabajo, y caen en esto de que de las generalizaciones, es bastante injusto. Sí, mi punto no era contra los médicos en general, sino contra el sector público chileno. Sí, porque claro, estas cosas ocurren en las entidades estatales. Ese es mi punto. Que el Estado protege estas prácticas. Que porque estos funcionarios del Hospital San José, que salieron como literales llenas, a tirarle cosas a un ministro que acababa de asumir en ese momento 2 días antes, que no había ninguna razón todavía para decirle nada, porque el pobre ministro acababa de asumir su cartera. Sí, claro. Que lo fueran a golpear, y eran decenas, no es que era una persona llevaba la vocería, pero eran decenas de personas que dejaron abandonadas a los pacientes y que se fueron a atacar al ministro físicamente. Eso pasa en el sector público. Eso es impresentable. Oye, no nos metamos todavía en ningún tema importante, porque comentemos algunas cositas como esto que nos dice Isabel Margarita. Buenos días, Checho y don Sergio. Hoy es el aniversario de la PDI, cumplen 87 años a través de tu programa, un reconocimiento y agradecimiento a la institución que ha luchado por tratar de sostener lo que queda de nuestro Estado de Derecho con gran esfuerzo. No bajen la guardia, la ciudadanía los necesita y apoya, al igual que a Carabineros de Chile. Saludos cariñosos, Isabel Margarita. Qué bueno que nos recordaste, Isabel, y yo quiero aprovechar en este aniversario de felicitar a su director y pedirle que por favor siga adelante con la demanda para los que resultan responsables de la calumnia que se le ha hecho a la PDI. Y ojalá también se haga extensivo a los miembros de los derechos humanos que deberían cumplir una misión maravillosa. ¿Qué cosa más maravillosa que trabajar para defender los derechos humanos de las personas? Yo encuentro que esa es una pega noble, pero cuando se usa con color político, ¿no es cierto? Y totalmente ideologizado, al nivel de capaz de entregar una información que es absolutamente falsa, y me refiero específicamente al centro de tortura en la estación Mapocho. El director golpeó la mesa y dijo que lo iban a demandar. Somos varios los que estamos esperando esa demanda. Queremos que esa demanda siga adelante, porque ya está bueno que en Chile se inventen calumnias, y me gustaría también que el ministro de Salud siguiera adelante con la demanda que le ofreció a estos prostitutos que salieron con un video con una calumnia del porte de un buque, o sea, una cosa armada, asquerosa. Efectivamente, que llegue hasta el final
porque una cosa así no se puede permitir, porque todo tiene un límite, Sergio. Tú, al igual que yo, hemos sido víctimas de los peores bullying en las redes sociales, insultos, mentiras, inventos y qué sé yo. Pero por último ya está todo dentro. Estas son las reglas de las redes sociales. Pero pasar a inventar calumnias que desprestigian a las personas, que humillan a las familias, etcétera, etcétera, yo creo que si no le ponemos un límite a eso, la convivencia en nuestro país va a ser muy, muy, muy difícil. Sí, pero fíjate que es tan importante esto que tú dices. Yo me sumo al saludo a la Policía de Investigaciones, que ha hecho una labor extraordinaria. El director es el único que ha mostrado pantalones y ha defendido a su gente cuando ha tenido que defenderla. Fue el único que le paró el carro a Sergio Mico en los derechos humanos. Pero fíjate que la señora Sánchez, que quería ser presidenta de Chile, dijo que había unos centros de torturas terribles y llamaba al apersonamiento de prácticamente la mitad del país. No ha pedido disculpas. La señora Hertz no ha pedido disculpas. La señora Giles no ha pedido disculpas. El único que ha pedido disculpas parciales es el Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico. Pero yo creo que eso fue antes de que saliera el dictamen de la justicia. Yo creo que hoy día deben hacer una declaración pública contundente pidiendo perdón a la ofensa. Y yo creo que mi opinión personal, como todas las opiniones, por supuesto, es que el ministro Lubel, a quien yo le llamo cariñosamente el flancito, no va a permitir que estas querellas avancen. Las querellas las están presentadas, parece que son 5 querellas presentadas, pero no el gobierno les va, como esas típicas querellas que resulta responsable, que quedan ahí, que no sé. Las querellas, tú conoces muy bien cómo es la justicia en Chile. Si tú no empujas con fuerza, no pasa nada. Y si dependen de la fiscalía va a proteger a todos estos activistas, porque ya sabemos que el fiscal es un operador político, ex Mapu, que ha hecho una labor bastante cuestionable en Chile. Yo no conozco a nadie que defienda la fiscalía. Es más, yo tengo información de adentro de la fiscalía que lo único que quieren es que se vaya este fiscal porque los desprestigia. Acuérdense que hubo un momento en que se demandaban entre fiscales, en que tú y yo comentamos que ya no sabíamos quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Así es. Ese nivel de despelote en una entidad tan importante como la fiscalía simplemente no es admisible. La clase política lo debería haber terminado hace mucho rato. Sin embargo, con un presidente calzonudo y una clase política de mala calidad, estas cosas siguen pasando. Lo mismo pasó con el Contralor. El Contralor se mandó unos numeritos de mala calidad técnica que debería haber ido mucho rato. Acuérdate que echó a la subcontralora. La echó por un acto jurídico que él se supone que controla, y la Corte Suprema le ordenó poner la subcontroladora adentro. ¿Cómo conviven esos dos? Así funcionan las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque la política chilena es mala, de mala calidad, guardando las excepciones de que hay políticos extraordinarios, pero son pocos. Bien, nos tenemos que ir a la pausa. Yo entiendo, y así lo dije ayer también en la entrevista, que como usted no es candidato a nada, tira las cuestiones nomás, y usted tiene tan buenos argumentos que le vuelvo a repetir, ¿para qué tirarle epítetos o al presidente o a los expresidentes en general? ¿Sí? Con los argumentos que da usted, claramente se entiende lo que quiere decir. Lo digo por lo de calzonudo. Ya, vamos a la pausa noticiosa y regresamos.
Bien, ya estamos de vuelta, vamos a escuchar un poquito a la gente. En Twitter, primero, Carlos Ojeda dice, sería bueno un análisis de lo que esta pandemia ha destapado en relación a la pobreza, que todos los gobiernos han disfrazado con cifras engañosas, tanto de cesantía como de Gini, el tema es grave. Roberto Riquelme dice, barriste con Rafael Cavada, prácticamente una vergüenza para el gremio periodístico, dice que tiene ideología y sesgado, pero tú también tienes la tuya. ¿No puedo decir lo mismo? Sí, puedes decir que yo tengo ideología y que puedo ser sesgado, pero lo que no puedes decir que yo no soy demócrata y que no he condenado siempre la violencia, venga donde venga, siempre la he condenado. Y en una democracia nadie puede validar actos de violencia. Esa es la diferencia que podemos tener. Por cierto, yo no me siento superior a nadie. Segundo, yo no soy periodista, soy un simple comentarista radial. No soy periodista, no tengo por qué regirme por las normas del periodismo. El periodismo tiene códigos que el señor Cavada no respeta. Y te puedo dar la lista de los códigos si quieres. Así que yo no tengo necesidad de cumplir con ningún código porque soy un simple opinólogo. Pero soy demócrata, que es la gran diferencia. Gonzalo Valencia dice, TVN es un gasto que si se termina aporta liquidez para afrontar esta pandemia. Barrabasino dice, si ustedes pedían la cabeza de Bachelet el 27, ¿qué pasará con Piñera y Mañalich? Porque alguna irregularidad se ha comprobado, ¿no? Pregunto nomás, no sé cuál irregularidad se ha comprobado. Se ha comprobado que, no sé, pues se robaron las máquinas respiradoras o no hicieron un esfuerzo para atender a los enfermos. Aquí hay mucha diferencia. Acá nadie dijo, señores, aquí no hay pandemia. No, yo escuché el 27F decir, no hay, ¿cómo se llama? ¿Alud? ¿Cómo se llama esto cuando no alud? Ay, ayúdame, Sergio. Maremoto, no hay maremoto. Tsunami, ese, oye, el Alzheimer mío es galopante. Yo recuerdo perfecto cuando se dijo que no había tsunami y gente murió por esa frase. Que no he visto que alguien muera por alguna frase de Mañalich o de Piñera. Rodrigo Herrera. Checho, hay que analizar la gestión de Mañalich según la real dimensión, es decir, tasa de mortalidad. Mira Argentina, aumentan los contagios después de 90 días de cuarentena, se les viene un desastre. Grande Mañalich. Ya bueno, si yo no quiero ni engrandecer ni nada, simplemente a Mañalich agradecerle el esfuerzo que hizo, puso lo mejor de sí para ¿cómo que se llama?, controlar esta pandemia. Chile tiene factores especiales que ha hecho que los números de un principio que eran muy buenos estén muy malos hoy día. Aquí ya no puede haber dos interpretaciones, los números no están siendo buenos. Y tenemos que parar esta cuestión como sea, con responsabilidad, con mano firme de la autoridad y buscar la fórmula de salir lo antes posible de esta pandemia. Sergio. ¿Sabe cuál es el problema, mi querido amigo? ¿Cuál? Que nadie sabe muy bien cómo se maneja esto. Sí, pues sí, es porque el peor de los escenarios, el peor de los mundos, es que el remedio termine siendo peor que la enfermedad, cosa que ocurre muchas veces. Entonces acá todos son, ¿se acuerda ese Twitter que circuló? Que curioso que en el mundo todos los que saben de epidemiología están en la oposición y los que no saben están en el gobierno. Sí, claro. De coincidencia tan rara. Sí. Todos opinan y todos dicen que saben y la verdad es que es una cosa distinta, nueva, en la cual yo personalmente creo que la cuarentena no ayuda mucho y que genera finalmente una crisis social, económica, de pobreza y de hambre muchísimo más fuerte que lo que genera la pandemia. Y lo hemos visto en países como Suecia, que optaron por otro camino, por la inmunidad de rebaño, y que al final tienen la misma cantidad de muertos, pero no sacrificaron la economía. Sí, ese es el punto de fondo. Ahora, la pregunta es ¿por qué en el mundo entero a la tercera década del siglo XXI estamos usando medidas que tienen que ver con el manejo de estas crisis hace 300 años atrás? Y aquí yo vuelvo a tocar el tema de la Organización Mundial de la Salud, que me parece corrupta,
intelectualmente, manejada por un político, no por un técnico, ideologizada al máximo, como todas las Naciones Unidas, que ha establecido ciertos protocolos y ciertas cosas que los países se han ido dando cuenta que estaban equivocados. O sea, las maneras en que indicaban los protocolos de la OMS de cómo tratar esta pandemia, al final han resultado que no son las mejores. Y al principio dijeron que no había que dar no había que dar estos antigripales, ni había que dar los ibuprofenos, ni las otras cosas. Resulta que ahora sí. Sí, claro. Claro, entonces... bueno, como tú dices, todos están aprendiendo, o sea, esto exactamente, estamos todos aprendiendo, y por lo tanto los iluminados que dicen que esto hubiera estado mejor de una u otra manera no sabemos, y los que dicen que la cuarentena en Santiago funcionó o no funcionó no sabemos, porque no lo vamos a poder nunca medir como hubiese sido de otra manera, porque ya fue de una en particular. Entonces los otros son todos supuestos alegres si se hubiera enfermado más o menos gente. Lo que sí sabemos es que hoy día estamos con 250 muertos diarios, y eso es una cagada más o menos gigantesca. Así es. Porque yo quiero decirle que en mi percepción, viendo las cifras, viendo las cosas, yo pensé que la meseta la íbamos a alcanzar con 120. más o menos 120, sí. Lo habíamos conversado, sí, yo me acuerdo. Habíamos dicho, bueno, ¿cuál va a ser el pic? 120. Y estamos llegando al doble. Y estamos llegando al doble, y parece que ahí nos vamos a quedar por un rato. Yo creo que ya estamos en el pico, ¿no? Bueno, ojalá. Oye, escuchemos los WhatsApp también que tenemos de la gente, porque no lo hemos pescado mucho, así que aprovechemos antes de entrar en otro tema. WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Checho, mi nombre es Carlos Eduardo de Viña del Mar. A propósito de los consejos que le están pidiendo al presidente de Argentina, ayer lanzó su libro el presidente de Argentina con respecto a la vivencia en su país en este momento. Y un canal que transmitió eso en Argentina destacó una frase de él que decía: aspiro a un país más pobre para... Hola, buen día, Checho. Buen día, señor Melnik. Este médico despatriado, ¿no es cierto? Hay que expulsarlo del país simplemente, porque no me cabe duda que este es uno de los que estuvo en el estallido social, y mientras estuvo participando en el estallido social, lo más seguro que dejó de atender público en el hospital donde él trabaja. Por lo tanto, no es ni un aporte al país, por lo tanto, expulsarlo. Fuera. Buenos días, don Sergio. Buenos días, don Sergio Melnik también. Sixto Enríquez, de acá de Peñalolén. La pregunta es, ¿la ley Zamudio acaso no tiene algún alcance respecto de la actitud de ese médico y extranjero más encima, que se niega a atender a un chileno, no importa cuál sea la investidura? Es un chileno que necesitaba atención. Qué triste país. Hola Checho, hola Sergio. Una consulta. ¿No les parece extraño a ustedes que tiempo atrás alcaldes pedían que marcharan, que boicotearan, que quemaran y que desobedecieran a la autoridad, sobre todo a los pacos, y que ellos hoy día estén llamando a la autoridad y a los pacos a que hagan respetar el toque de queda? ¿Eso no es ser ambiguo? Y lo otro... Hola Checho, muchas felicidades por el programa. Solamente quería aportar un poco con respecto al caso de TVN. Ya en cuanto al edificio, el edificio en su minuto, cuando terminó de ser construido, se vendió en modalidad leaseback, ya al Banco Santander. Me da la impresión de que ya deben estar en las últimas cuotas para poder ejercer la opción de compra. Efectivamente el tema de TVN es bastante grave, porque hay muchas fugas de dinero por la creación de programas. Muy bien, ahí está los WhatsApp. ¿Quiere comentar alguno? Sobre Fernández y el presidente argentino con esta idea. ¿Se ha fijado que se ha puesto de moda en la izquierda chilena y también en algunos políticos de derecha, entre comillas, eso de que quieren un país más pobre pero más igual? Esa es una aberración sin límite desde el punto de vista de cómo funcionan los países, las sociedades, la economía, la sociología, el ser humano, en fin. Entonces es como, mire, usted lo ha dicho tanto en términos técnicos, que el famoso ceteris paribus, es como que
la izquierda ve todo con caricaturas de la realidad. Entonces, por ejemplo, estas niñitas del Partido Comunista que de economía no saben nada, yo creo que sus profesores tampoco, cuando dicen pongamos el impuesto a los súper ricos, al patrimonio del 2,5%, si el patrimonio, ahora ellas ni siquiera saben multiplicar porque ellas calcularon que el patrimonio por el 2,5 les da una recaudación de 6.000 millones de dólares y eso no cuadra por ninguna parte. Yo creo que las tontorronas tomaron el PIB, ¿ah? Pero en fin, usted dice yo pongo un impuesto del 2,5, si la riqueza es, no sé, 50.000 millones de dólares, voy a recaudar 2.000 millones de dólares porque le pongo el impuesto y listo. Es como una caricatura tan pedestre. Primero, el solo efecto de calcular el patrimonio es una complejidad técnica enorme, porque tiene que descontar en las deudas, hacer acá, hacer allá, el aparataje de cobro que tiene que hacer es gigantesco y mientras arma todo eso, los países se redomicilian y no pagan. Entonces, normalmente los impuestos al patrimonio lo que tienen es que el costo de recaudarlos es mayor que lo que recaudan y nunca pasa lo que dicen y se pierde capital, no llegan las inversiones de otros países por la inestabilidad y la inseguridad y por lo tanto los países terminan perdiendo más recursos que ganando. Entonces, cuando el presidente de Argentina dice eso, bueno, a mí no me sorprende porque el presidente de Argentina, Fernández, que se asoció con una corrupta que está demandada en los tribunales y está pedida presa, y esa es su vicepresidenta, que está ahí solamente para eludir la justicia, diga esas cosas cuando tiene la peor tasa, no la peor, va a tener la peor tasa de pobreza después de Venezuela en América Latina y tiene la economía completamente colapsada. Y a mí lo que me sorprende es que hayan chilenos que le pidan consejos a este señor Fernández. Sí, claro, es para la Después risa. lo del médico venezolano, yo en particular comparto, no sé cuáles son los derechos que tiene y hay que respetar los derechos, pero yo comparto que debe ser expulsado del país rápidamente porque es un extranjero que no ha respondido al cariño de tenerlo acá, de darle un empleo, tenerlo en el sector público, que responda de esa manera, que sea un extranjero además que se politiza. Me parece a mí que es un elemento que debe ser expulsado del país. Además que si es venezolano, la gran mayoría de la inmigración venezolana venía arrancando del régimen de Maduro, ¿no es cierto? Claro, salvo que sean infiltrados. Eso. Y qué raro que un venezolano que viene arrancando el régimen Maduro no quiera atender a un carabinero. Llama la atención. Entonces, además puede haber venido con otra misión ese venezolano a Chile. Hay que investigarlo, ¿no? Y eso no puede quedar así nomás. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Si haber cerrado tu negocio ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Tepillé, monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tus favoritos, siempre San Jorge. Multiservice Grúa hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, porque al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y Familias Vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará lo recaudado porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Hoy más que nunca mantengamos la energía en alto, por eso Abastible con su programa de beneficio ha entregado 670 estufas con sus respectivos cilindros y más de 8.700 cargas de gas por 3 meses al 50% de centros CESFAM de Chile. Conoce esta y todas nuestras iniciativas en abastible.cl. Universidad San Sebastián comprometida con la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias.
Y por último, quiero contarle que nuestro nuevo auspiciador, el líquido sanitizador Cupex, lo puedes encontrar en sanitizacionefectiva.cl, el primer marketplace especialmente creado para ofrecer productos y soluciones para hacer de este mundo un lugar más seguro. Y les quiero dar un dato más: en sanitizacionefectiva.cl puedes enrolar en tu empresa de sanitización, obtener clientes y conseguir un trabajo extra en estos tiempos tan difíciles que corre. Sin duda, todo un aporte. Ya lo sabe, ingresa a sanitizacionefectiva.cl y encuentra lo que busques. Muy bien, vamos a hacer la pausa y volvemos con los temas que nos quedan pendientes todavía con Sergio Méndez. Hola, par de chechos, buenos días. Una pregunta para Sergio Melnik, una pregunta de concepto. Si Chile tiene un régimen presidencial, ¿por qué teniendo un presidente de derecha gobierna la izquierda que tiene mayoría en el Parlamento? Mejor tener un Parlamento de izquierda y un primer ministro de izquierda y las cosas andarían mucho más fáciles. Sergio, hágase cargo. Bueno, yo voy a contestar el último porque los otros son como comentarios, sí, claro, preguntas, ¿no? Salvo el segundo que preguntó ¿qué hacemos ahora? ¿No? Que esa es la pregunta para la clase política. Sí. Nosotros tenemos un régimen presidencial, altamente presidencial, y efectivamente hoy día gobierna el Parlamento a través de la mayoría que tienen producto de una reforma al sistema binominal muy mal hecha. Por supuesto, el sistema mal hecha fue hecha por la señora Bachelet, facilitada por Lili Pérez, que vendió la primogenitura por un plato de lentejas para favorecerse ella y su partido Amplitud, que ni siquiera nunca logró ser inscrito y ahí murió, después de robarle 4 parlamentarios de RN, en fin, y con el apoyo de Bianchi también, que es el que transa su voto de acuerdo a las conveniencias. Y lo que hicieron es que este es el problema de la clase política. El sistema político, que es lo que define una constitución, la constitución define las reglas del juego, el sistema político, los pesos y los contrapesos, los balances, los equilibrios. Entonces, cuando usted usa caricatura de la realidad como la que usa la izquierda, y toma un problema que es un sistema y le arregla una parte para sus conveniencias particulares, distorsiona el sistema completo. Entonces lo que hicieron fue cambiar el sistema nominal porque se suponía que salía gente electa con menos votos que otros. Lo cambiaron por un sistema aún peor, donde tenemos una bancada del 1%, cosa que nunca ocurrió en el binominal, donde tuvimos que aumentar el número de parlamentarios porque los incumbentes legislaron para ellos mismos. O sea, la única condición de cambiar el sistema de binominal a representativo, entre comillas, porque este tampoco es representativo, era que le garantizáramos la pega a los que ya estaban, a los incumbentes, y por lo tanto se aumentó el número parlamentario. Además nos dijeron que era gratuito, que no le costaba nada al Estado, le terminó costando una fortuna. O sea, nos han engañado. Y finalmente lo que tenemos es el Congreso que tiene una mayoría no real, que no representa. O sea, piensa tú que el presidente salió electo con casi un 55% de los votos y el Parlamento no representa esa misma elección que ocurrió el mismo día. Entonces, claramente distorsionaron, no cambiaron el régimen presidencial, le dieron más poder al Parlamento y lo que generaron fue un bloqueo. Generaron ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque son políticos inmaduros, poco experientes, sin formación.
Y por lo tanto, efectivamente, tenemos un gobierno muy débil. No voy a usar la palabra calzonudo porque a usted no le gustó, pero voy a usar muy débil, sin convicciones, incapaz de mantener el orden público, y estamos trabados en un sistema político que no funciona y que está dominado por la política. La política se ha metido en todos los aspectos de nuestra vida. Quieren controlar la educación sexual de los niños en los jardines infantiles, quieren definir los textos con que se educa, quieren definir todo, y no le dan espacio a la sociedad civil. Son antiempresariales, que son donde se genera la riqueza, son irresponsables. De hecho, la clase política chilena es total y completamente irresponsable. Llevamos 14 años gastando más de lo que ganamos, en que se han subido los impuestos 4 veces, y hoy día vamos a terminar pagando en intereses, solamente en intereses de la deuda, el equivalente a lo que fueron las reformas tributarias. O sea, aumentamos los tributos en Chile para pagar políticos inescrupulosos, muchos, y para pagar un parlamento que no funciona, que es el mejor pagado del mundo. Entonces, es todo de loco. Es todo de loco lo que pasa en Chile, y el problema es que la solución está a cargo del problema, por lo tanto no se va a resolver nunca. Por lo tanto, mi pronóstico de lo que viene de Chile es un populismo desenfrenado, un quiebre del sistema de finanzas públicas, desde que ahora autorizaron que el Banco Central, yo no conozco el detalle técnico, pero el Banco Central va a comprar bonos del Estado. Lo que es una manera indirecta de emitir plata, porque sí, claro. ¿Por qué los tendría que comprar el Banco Central y no los compra el mercado? Y seguramente por un problema de tasa, y la pérdida se la va a comer el Banco Central, y entramos en prácticas que a mi juicio no son muy apropiadas. Bueno, todo esto está... ¿Ah? Sí. No, sí, termine la idea, que yo me quiero hacer cargo de otro de los WhatsApp. Hágase cargo. No, eso del Banco Central también a mí me ha generado ruido. Me parece raro que el Banco Central salga a comprar los bonos. También una forma media encubierta de empezar a emitir. Me preocupa mucho eso. Eso es lo que más me puede preocupar de la economía, porque eso sí que lleva a la economía a la ruina. Los que tenemos 60 años para arriba, recordaremos la hiperinflación que se produjo en Chile, cuando la gran gracia que ha tenido el cambio económico que tuvo en Chile fue justamente la independencia y la misión del Banco Central. La independencia, que no estaba sujeto al gobierno de turno, y la misión, que no generar más de un 3% de inflación al año. El que controla la inflación en Chile es el Banco Central, sacando y metiendo dinero a la economía. Esa es la principal función del Banco Central, y la ha hecho bien, hasta que le metan a los políticos, le metan leyes que le permitan hacer ciertas cosas que antes no podía hacer, y de ahí empieza la catástrofe. Así que estoy plenamente de acuerdo contigo, y también me hace ruido el tema del Banco Central. Con respecto, aquí voy a tratar de ser cuidadoso con las palabras, con respecto al manejo de la pandemia. A ver, yo quiero decir que en principio lo que yo creo, que el gobierno se adelantó a aumentar la cantidad de camas porque visualizó lo que se venía. Y en eso lo hicieron muy bien, porque hasta el momento, golpeamos madera, porque lo más probable es que en los próximos días, si sigue esta tasa de crecimiento, colapse el sistema. Hasta el momento no ha colapsado. La cantidad de llegada de nuevas camas, de nuevos respiradores, ha sido mayor que el aumento que hemos tenido. Ahí hemos ido al filo. Eso, si no se hubieran tomado las medidas con anticipación, o sea, créanme que la cantidad de muertos que tendríamos hoy día sería muchísimo mayor, querido amigo. Por eso que uno puede reconocerle ese trabajo previo al gobierno. ¿Las medidas que se tomaron durante el trayecto fueron las mejores? Lo más probable es que no, porque los resultados no hablan de aquello. Tenemos una cantidad ¿cómo que se llama?, de nuevos casos partido por millón de habitantes, que nos sitúa en los primeros lugares del mundo, y tenemos una cantidad de muertos también que nos sitúa dentro de los países con más muertos por cantidad de habitantes del mundo también, dentro de los 20 primeros lugares. Señor,
completamente equivocado. No estoy equivocado, Sergio. No me discutáis los números. No me discutáis los números. Lo he revisado 100 veces, Sergio. Dígame, ¿cuántos habitantes hay en Chile? 18 millones de habitantes. 19 millones de habitantes es la cifra oficial. ¿Cuántos muertos hay? 4.000 y tanto. Hay 4.093 a la fecha de hoy día. Eso es menos del el 0,000 no sé qué. Y con respecto a los contagiados, el 1,76. Y el promedio del mundo es 6,25. Ya está en el lugar 20 Chile. De mayor cantidad de muertos por número de habitantes. Está en el primer lugar de América Latina, lejos. El primer lugar de América Latina, que es con lo que tenemos que compararnos, ¿no? O se va a comparar con Estados Unidos, o se va a comparar con Suecia. Compárese con América Latina. Y va a ver. ¿Te vas a comparar con Argentina? ¿Te vas a comparar? ¿Te vas a comparar con Venezuela? Sí, me voy a comparar con Uruguay, me voy a comparar con Brasil, me voy a comparar con Ecuador, con Perú, con Colombia. Exactamente, me voy a comparar con los países de América Latina, con México, me voy a comparar con Centroamérica, con los que me corresponde compararme. Y le digo, Priscila, tráeme el iPad, por favor, que te quiero. Tráeme el iPad que está en mi velador, por favor. Ya. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, con respecto, que no lo tocamos a la entrada. Yo creo que fue un error grave del gobierno haber sacado a Mañalich. Grave. A una semana de haberlo sacado, yo lo único que he visto es que ha cambiado el tono con que se comunica el ministro con los periodistas, pero no ha habido ningún cambio relevante. Es más, el ministro ha dicho que continúa así, con las mismas políticas de Mañalich, y aquí de nuevo es porque les molesta el tono, y por lo tanto cambiaron el tono, pero no han cambiado las políticas de salud, y lo que significa es que está gobernando la izquierda con una presidencia muy débil. Fíjate que la ministra Rubilar, cuando estaban echando a Mañalich en la puerta, cuando le dan la pasada al nuevo ministro para que hable, la ministra Rubilar dice: estábamos hace semanas discutiendo el cambio del ministro Mañalich. ¿Cómo puede ser tan vil de decir una cosa así sobre el cadáver de Mañalich? La epidemia, o la pandemia mejor, hasta llevaba 12 semanas, 3 meses. Y resulta que la vocera dice que llevaba varias semanas discutiendo la salida de Mañalich. Yo creo que eso es de mala clase. Y si eso es así, demuestra una incompetencia del gobierno total, porque la semana pasada hubieron 3 cambios de gabinete, Checho, 3 cambios de gabinete. Sacaron a Sichel, que era el ministro mejor evaluado, y hicieron un cambio de gabinete que nadie entendió. Después sacaron a la ministra de la Mujer, y después sacaron a Mañalich. 3 cambios de gabinete en una semana. Perdóneme, eso es una improvisación que no resiste en estos tiempos. Y ahora, lo peor es que le están haciendo una acusación constitucional a Mañalich para después acusarlo por los derechos humanos, y el gobierno ahí está descansando sus laureles y no sabe, Piñera, que lo van a atacar a él igual. Entonces, yo le deseo el mejor de los éxitos al ministro París, de todas maneras, porque en este barco vamos todos, pero yo no he visto que el ministro París haya hecho nada distinto a cambiar el tono. Y resulta que esto no es una cosa política, esta es una crisis de acción. Lo que necesitamos es un ministro que tome decisiones, no que le dore la píldora a los periodistas. Yo espero que los periodistas cambien su actitud, más que el ministro descuide su acción por tratar de sobarle el lomo a los periodistas. Así no, que si estamos en eso estoy de acuerdo yo. Sí, usted, al igual que yo, siempre hemos dicho que hay que hablar con evidencia, y yo cuando te digo que Chile está en el lugar número 20 del mundo en casos de más muertos por cada 100.000 habitantes, es así. O sea, yo tengo la cifra que la actualizo día a día y la he estado revisando. ¿Cuánto es el promedio mundial? No, pero es que no me pregunté cifras que no tengo a mano. No sé cuál es el promedio de fallecidos mundiales, no la tengo. 6,25 por millón de habitantes. Ya, yo estoy hablando por cada 100.000 habitantes que tengo. 6,25 sobre los contagiados. Y en Chile tenemos 1,76 sobre los contagiados. Tenemos 232.000 contagiados, tenemos 4.000 fallecidos.
Sí, pero que Chile tiene una cantidad importante de contagiados, porque tiene mucho test, entonces eso distorsiona. La cantidad de muertos por total de habitantes es lo relevante al final del día. Eso es lo relevante. Es que se le cambió el micrófono, señor. ¿Cómo? ¿Se me cambió? No le escucho nada. ¿No? ¿No se escucha? Vamos a revisar tu retorno porque ¿me escucha ahí, Sergio? Bueno, vamos ahí sí, ¿me escucha? Ya vamos a aprovechar de hacer la pausa para poder arreglar el problema técnico que tenemos en este minuto y regresamos. Yo quisiera hablar, porque nos queda poco tiempo, 2 minutos sobre el acuerdo. ¿Le parece? Perfecto. Sí, usted cuando en la vida ha tenido pauta. ¿Para qué me pregunta? Si habla de lo que quiere. Usted que me reprime. Usted que es un militar represor, sí, claro. Me reprime a mí. El violador soy yo. Y como es bueno para pelear, me asusto. Ya. Dele nomás. Oiga, el acuerdo, yo, así como filosofía, siempre estoy a favor de los acuerdos. Siempre. La democracia consiste en lograr acuerdos. Y los acuerdos que perduran y que son buenos son aquellos acuerdos donde ambas partes ceden para lograr avanzar en conjunto, que de otra manera, si usamos la lógica del avanzar sin transar, son acuerdos malos. Es como un contrato mal hecho, más tarde o más temprano se quiebra. Entonces digo esto porque yo soy pro acuerdo, y creo que lo que le falta a Chile son acuerdos, y me gusta que se traten de conseguir acuerdos, pero buenos acuerdos, no malos acuerdos. Y yo entiendo que este acuerdo finalmente fue un acuerdo para satisfacer a la izquierda que quiere gastar más. No hubo nada más. Yo no encuentro que no se acordó nada relevante, salvo subir de 10.000 a 12.000 este segundo gran paquetón del gobierno, que, acuérdense de mí, en los próximos 12 meses van a haber por lo menos 3 o 4 paquetes más del gobierno de iguales o más magnitudes, porque los problemas que vienen son muy graves. Por lo tanto, por eso es tan importante ser cuidadoso. Pero la izquierda no quiere ser cuidadosa, la izquierda quiere reventar el aparato público para poder decir después que el modelo no funciona, que esto es la evidencia de que el modelo no funciona. Y como el modelo económico no funciona, hay que hacer una reforma de la Constitución, y así todo lo que viene de la mano. Fíjate que los niños del Frente Amplio se salieron del acuerdo. Los retrógrados del Partido Comunista ni entraron. Y yo te pregunto a ti, ¿qué se dio la oposición? ¿Qué se dio? ¿Qué entregó en una negociación para llegar a un acuerdo? Nada, pues consiguió todo lo que quería. En el fondo, o sea, de paz social no hubo nada. En el fondo lo que la izquierda hizo fue reconocer que Piñera tiene el derecho a terminar su mandato. Mira la vergüenza del reconocimiento implícito, porque tampoco está explícito. Y esto es lo que me parece más grave a mí de este acuerdo, que yo creo que el acuerdo va a fracasar muy luego, porque es un acuerdo que tiene demasiados puntos, demasiadas cosas indefinidas, un acuerdo de 14 páginas, donde la letra chica está pendiente de las 20 cosas que se van a hacer, y lo único que está claro es que se van a gastar
12.000 millones. Y lo segundo que está claro, y esto es lo que yo quiero enfatizar antes que nos vayamos, se acotó por el acuerdo de que el gobierno no puede disminuir más que 2.000 millones de gastos del Estado. Ese es el punto. Ese es el punto. Que se amarró de mano. No, se amarró de lo que sea. Se amarró de manos el gobierno para no bajar el gasto público, que es algo obvio que tiene que hacer en aquellas cosas en que son irrelevantes. Por ejemplo, TVN, los exonerados falsos políticos, y una cantidad de cosas. Fíjate que el Banco Mundial o el Banco Interamericano, no me acuerdo cuál, determinó que en Chile se pierde. Imagínense usted una red de agua potable que tiene pérdidas, que se le sale agua por las fisuras. Al aparato público chileno se le pierden 6.000 millones de dólares al año en las manos porosas de la burocracia, la política y los costos de agencia. Sí, no tenemos que ir, lamentablemente. Está bien interesante. Igual, esto de la cifra es una cosa bien compleja, pero así como no sabemos cómo enfrentar realmente la pandemia desde el punto de vista médico, y hay mucha improvisación, también en el tema económico yo creo que nadie sabe cómo enfrentarlo. Esto va a ser una cosa, como tú estás dimensionándola, gigantesca. Por eso que es bueno advertirle a la gente que se cuide, que tenga cuidado, que viene mala la mano. Yo no sé dónde vamos a sacar recursos. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Yo lo único que pido, a terminar, pido transparencia. Pido que sean claros, porque estas cifras macroeconómicas no las entiende nadie. A mí me gustaría la cuenta de la vieja, la cuenta del almacén. Clarito, ordenadito. ¿Cuánto sale y cómo se va a pagar? Claro, así es. Fíjate que aquí se está diciendo que nos vamos a demorar una década o más en volver a tener los niveles de crecimiento que teníamos antes, si es que vienen buenos gobiernos, no esos que quieren más pobreza, más iguales pero más pobres. Nos vamos. Gracias, Sergio. Gracias a usted, querido amigo, por su sintonía. Cuídense este fin de semana. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el día lunes. Chao, chao. Fue Conectados en Agricultura.